Era solo una cena familiar. ¿Qué podría salir mal? El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Rodrigo y yo nos arreglamos para la ocasión. Yo elegí un vestido negro que me llegaba justo por encima de las rodillas. Elegante, pero no demasiado formal. Rodrigo se veía guapo con su camisa azul y pantalones de vestir. Mientras nos preparábamos, noté que estaba inusualmente callado. ¿Todo bien, amor?, le pregunté, mientras me aplicaba el lápiz labial frente al espejo. Él me miró a través del reflejo y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, todo bien. Solo estoy un poco cansado por el trabajo. Asentí, pero no pude evitar sentir que había algo más. Últimamente, Rodrigo había estado trabajando hasta tarde, llegando a casa exhausto y distante. Intenté no darle demasiadas vueltas. Todos pasamos por etapas difíciles en el trabajo, ¿no? Llegamos al restaurante puntualmente a las 8 de la noche. Era un lugar elegante, con luces tenues y música suave de fondo. Mi madre y Carlos ya estaban sentados en una mesa cerca de la ventana. Al vernos, mi madre se levantó con una sonrisa radiante y nos abrazó a ambos. «¡Qué bueno verlos, chicos!», exclamó, besándonos en las mejillas. «Se ven fantásticos». Carlos se puso de pie lentamente, su mirada recorriéndome de pies a cabeza antes de saludar. «Isabela, estás preciosa», dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Luego se giró hacia Rodrigo y le dio un apretón de manos. «Rodrigo, qué bueno verte». Nos sentamos y pedimos nuestras bebidas. Noté que Rodrigo pidió un whisky doble, algo inusual en él. Normalmente era muy cuidadoso con el alcohol, especialmente en reuniones familiares. Pero nuevamente decidí no darle importancia. La conversación fluyó con facilidad al principio. Hablamos sobre el trabajo, sobre los planes de vacaciones de mi madre y Carlos, sobre la nueva casa que estaban pensando comprar. Todo parecía normal, pero había una tensión subyacente que no podía ignorar. Y entonces lo noté. Carlos no dejaba de mirarme. No era una mirada casual. Era intensa, casi depredadora. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía como si me desnudara con la mirada. Intenté concentrarme en mi plato, en la conversación, en cualquier cosa menos en esos ojos que parecían querer devorarme. Rodrigo, por su parte, parecía ajeno a todo. Bebía su whisky como si fuera agua, pidiendo uno tras otro. Su rostro comenzó a enrojecerse y su voz se volvió más fuerte, más descuidada. Mi madre lo miraba con preocupación, pero no dijo nada. A medida que avanzaba la noche, la situación se volvía cada vez más incómoda. Carlos comenzó a hacer comentarios sugestivos, disfrazados de cumplidos inocentes. «Isabela, ese vestido te sienta de maravilla. Resalta todas tus cualidades», dijo en un momento, sus ojos fijos en mi escote. Sentí que me sonrojaba, una mezcla de vergüenza e indignación bullendo en mi interior. Miré a Rodrigo, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero estaba demasiado ocupado pidiendo otro trago. Mi madre, siempre la pacificadora, intentó cambiar de tema. «¿Y cómo van los planes para el aniversario, chicos? Ya deben estar emocionados, ¿no?» Nuestro aniversario lo había olvidado por completo. Rodrigo y yo cumpliríamos 3 años de casados en 2 semanas. Habíamos hablado de hacer un viaje, de celebrar a lo grande, pero últimamente, con el trabajo y el estrés, no habíamos mencionado el tema. Sí, claro», balbuceé, sintiéndome culpable. Estamos planeando algo especial». Rodrigo me miró con confusión, como si no supiera de qué estaba hablando. Luego, sin previo aviso, su cabeza cayó sobre la mesa con un ruido sordo. Se había quedado dormido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miró a Rodrigo con una mezcla de sorpresa y decepción. Carlos, por otro lado, parecía divertido. «Vaya, parece que alguien no puede sostener su licor», comentó con una sonrisa burlona. Me sentí humillada y furiosa. ¿Cómo podía Rodrigo hacerme esto? ¿Cómo podía avergonzarme así frente a mi familia? «Lo siento mucho», me disculpé,
intentando despertar a Rodrigo. Ha estado trabajando mucho últimamente y... No te preocupes, querida, interrumpió Carlos, su mano posándose sobre la mía. El contacto me hizo estremecer. Estas cosas pasan. ¿Por qué no salimos a tomar un poco de aire fresco mientras tu madre se queda con él? Miré a mi madre, buscando ayuda, pero ella solo asintió con una sonrisa forzada. Ve, cariño, yo me quedaré con Rodrigo. Antes de que pudiera protestar, Carlos me estaba guiando fuera del restaurante. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, y por un momento me sentí mareada. O tal vez era el efecto del vino que había estado bebiendo durante la cena. Conozco un lugar cerca de aquí, dijo Carlos, su mano en la parte baja de mi espalda. Un bar con buena música. Podríamos ir a tomar una copa mientras esperamos que tu marido se recupere. Sabía que debía decir que no. Sabía que debía volver al restaurante, despertar a Rodrigo y llevarlo a casa. Pero estaba enojada, dolida y, aunque me avergüenza admitirlo, curiosa. ¿Qué pasaría si, por una vez, me dejara llevar? Está bien, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Vamos, el bar estaba a solo unas cuadras de distancia. Era un lugar elegante, con luces de neón y música que hacía vibrar el suelo. Carlos me guió hacia la barra, su mano nunca dejando mi espalda. 2 martinis, pidió al barman, sin siquiera preguntarme qué quería beber. Tomé el martini cuando me lo ofrecieron, bebiendo un largo sorbo. El alcohol quemó mi garganta, pero también me dio una sensación de valentía que no había sentido en mucho tiempo. Bailemos, sugirió Carlos, o más bien, ordenó. Antes de que pudiera responder, me estaba llevando a la pista de baile. La música era fuerte, las luces parpadeantes, y de repente me encontré en los brazos de mi padrastro, moviéndome al ritmo de una canción que no reconocía. Carlos bailaba bien, tenía que admitirlo. Sus manos en mi cintura me guiaban con seguridad, y por un momento me permití perderme en la música y el movimiento. Cerré los ojos, dejando que el alcohol y el ritmo nublaran mi juicio. Cuando los abrí de nuevo, Carlos estaba más cerca de lo que recordaba. Su rostro a centímetros del mío, sus ojos fijos en mis labios. Siempre he pensado que eres hermosa, Isabela, murmuró, su aliento cálido contra mi mejilla. Desde el primer día que te vi. Debería haberme alejado. Debería haberle dicho que parara, pero no lo hice. En cambio, me quedé allí, inmóvil, mientras él acercaba su rostro al mío. Sus labios rozaron los míos, suaves al principio, luego más insistentes. Sentí su lengua pidiendo entrada, y para mi horror y vergüenza, se la concedí. El beso fue apasionado, urgente, lleno de una tensión que había estado construyéndose durante años. Fue en ese momento, con los labios de mi padrastro sobre los míos, que escuché un grito que me heló la sangre. ¡Isabela! Me separé de Carlos como si me hubiera quemado. Allí, en medio de la pista de baile, estaba Rodrigo. Su rostro era una máscara de dolor, traición y furia. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió, avanzando hacia nosotros. Todo sucedió tan rápido después de eso. Rodrigo se lanzó contra Carlos, su puño conectando con la mandíbula del hombre mayor. La gente a nuestro alrededor gritaba y se apartaba. Vi sangre. Escuché el sonido de golpes y gritos. ¡Paren!, grité, intentando separarlos. ¡Por favor, paren! Pero era como si no me escucharan. Seguían peleando, rodando por el suelo del bar, golpeándose con una furia que nunca había visto en ninguno de los dos. Finalmente, los guardias de seguridad intervinieron, separándolos a la fuerza. Rodrigo tenía el labio partido y un ojo que ya comenzaba a hincharse. Carlos no estaba en mejor estado, con la nariz sangrando y la camisa desgarrada. «¡Se acabó!», gritó Rodrigo, su voz ronca por la emoción. «Se acabó, Isabela. No puedo creer que me hayas hecho esto. Con tu padrastro». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La realidad de lo que había hecho comenzó a hundirse. Había besado a Carlos.
Había traicionado a mi esposo, a mi madre, a mí misma. «Rodrigo, por favor», supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «No es lo que parece. Yo...» Pero él ya se estaba alejando, empujando a la gente en su camino hacia la salida. Lo último que vi fue su espalda desapareciendo entre la multitud. Me quedé allí, en medio de la pista de baile, sintiéndome más sola que nunca. Carlos intentó acercarse, pero lo aparté con un empujón. «No me toques», siseé. «Esto es tu culpa. Nunca debí haber venido contigo». Salí corriendo del bar, el aire frío de la noche golpeando mi rostro húmedo por las lágrimas. No sabía a dónde ir. No podía volver a casa. No podía enfrentar a Rodrigo. No podía ir con mi madre, no después de lo que había hecho con su esposo. Casi sin pensar, mis pies me llevaron al apartamento de mi mejor amiga, Mariana. Eran casi las 2 de la mañana cuando toqué su puerta, temblando y llorando. Mariana abrió la puerta, su rostro pasando de la sorpresa a la preocupación en cuestión de segundos. «¿Isa? ¿Qué pasó?» Me derrumbé en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Entre hipos y lágrimas, le conté todo lo que había sucedido. La cena, la bebida, el baile, el beso, la pelea. Mariana escuchó en silencio, acariciando mi espalda y ofreciéndome pañuelos. «Oh, Isa», suspiró cuando terminé mi relato. «¿En qué lío te has metido?» No tenía respuesta para eso. Solo sabía que había arruinado todo, que había destruido mi matrimonio y probablemente mi relación con mi madre en una sola noche. Mariana me ofreció su sofá para pasar la noche y caí en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas donde Rodrigo me gritaba y Carlos me perseguía. A la mañana siguiente, desperté con un dolor de cabeza punzante y una sensación de náusea que no tenía nada que ver con la resaca. La realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. Revisé mi teléfono con manos temblorosas. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de Rodrigo, algunos de mi madre y unos pocos de Carlos. No me atreví a leer ninguno de ellos. «¿Qué voy a hacer ahora?», le pregunté a Mariana mientras me servía una taza de café. Ella me miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Creo que lo primero que debes hacer es hablar con Rodrigo. Merece una explicación». Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a mi esposo me aterrorizaba. ¿Cómo podía explicarle lo que había sucedido cuando ni siquiera yo lo entendía completamente? Con el corazón en la garganta, marqué el número de Rodrigo. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y luego, silencio. Había colgado. Intenté de nuevo, y esta vez fue directamente al buzón de voz. «Rodrigo», dije, mi voz quebrándose. «Por favor, necesitamos hablar. Lo siento mucho. Por favor, llámame». Pasé el resto del día en un estado de ansiedad constante, alternando entre llorar en el hombro de Mariana y revisar obsesivamente mi teléfono. Pero Rodrigo no llamó. Finalmente, cerca del anochecer, recibí un mensaje de texto. «Estaré en casa a las 8. Tenemos que hablar». Esas pocas palabras me llenaron de terror y alivio al mismo tiempo. Al menos me daría la oportunidad de explicarme. Llegué a nuestro apartamento unos minutos antes de las 8. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. El lugar estaba exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior, y de alguna manera eso lo hacía todo más doloroso. Como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que todo se fuera al infierno. Rodrigo llegó puntualmente. Cuando entró casi no lo reconocí. Tenía ojeras profundas, el labio partido aún hinchado, y una expresión de dolor que me partió el corazón. «Rodrigo», empecé, pero él levantó una mano para detenerme. «No, Isabela, déjame hablar primero», dijo, su voz ronca y cansada. «He pasado las últimas 24 horas tratando de entender qué pasó anoche. Tratando de entender cómo mi esposa, la mujer que amo,
y en quien confío más que en nadie en el mundo, pudo besarse con su padrastro frente a mis ojos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería protestar, explicar, pero sabía que tenía que dejarlo hablar. No puedo dejar de pensar en ello. Continuó. En cómo te veías en sus brazos, en cómo lo besabas. Me pregunto si esto ha estado pasando a mis espaldas todo este tiempo. Si cada vez que cenábamos con tu madre y Carlos, ustedes dos... ¡No!, exclamé, incapaz de contenerme más. Rodrigo, te lo juro, nunca antes había pasado nada. Fue un error terrible, una estupidez que cometí en un momento de debilidad. Estaba enojada contigo por haberte quedado dormido. Estaba confundida. Había bebido demasiado. ¿Así que es mi culpa?, preguntó, su voz elevándose. ¿Porque me quedé dormido? ¿Decidiste besar a tu padrastro? No, no es lo que quise decir, respondí desesperada. Sé que no hay excusa para lo que hice. Fue un error terrible y lo lamento más de lo que puedo expresar. Rodrigo se pasó una mano por el rostro, luciendo más cansado de lo que lo había visto nunca. El problema, Isabela, es que no sé si puedo confiar en ti de nuevo, dijo finalmente. Cada vez que cierro los ojos, los veo besándose, y me pregunto, si fuiste capaz de hacer eso, ¿de qué más serías capaz? Sus palabras me golpearon con fuerza. Sabía que tenía razón, que había roto algo fundamental en nuestra relación. La confianza, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Rodrigo, por favor, supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Te amo. Fue un error terrible, pero te juro que nunca volverá a pasar. Haré lo que sea para arreglar esto. Él me miró por un largo momento, y vi en sus ojos una mezcla de amor y dolor que me partió el corazón. Lo siento, Isabela, dijo finalmente, pero creo que necesitamos un tiempo separados. No puedo estar aquí ahora mismo. No puedo mirarte sin pensar en lo que pasó. Necesito espacio para pensar, para procesar todo esto. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? ¿Te vas? Asintió lentamente. Me quedaré con mi hermano por un tiempo. Necesito distancia para pensar claramente sobre nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Aún crees que tenemos un futuro juntos? Rodrigo se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. No lo sé, Isabela. Realmente no lo sé. Lo vi empacar una maleta en silencio, incapaz de moverme o decir nada más. Cuando finalmente se dirigió a la puerta, me miró una última vez. Te llamaré cuando esté listo para hablar, dijo, y luego se fue. Me quedé allí, en medio de nuestro apartamento, sintiéndome más sola que nunca. La realidad de lo que había hecho, de lo que había perdido, me golpeó con toda su fuerza. Me derrumbé en el suelo, llorando incontrolablemente. No sé cuánto tiempo pasé así, pero eventualmente el sonido de mi teléfono me sacó de mi estupor. Era un mensaje de mi madre. Isabela, necesitamos hablar. Es urgente. Mi corazón se hundió aún más. Por supuesto, mi madre. ¿Cómo pude olvidar que no solo había traicionado a mi esposo, sino también a ella? Con manos temblorosas, le respondí que iría a verla al día siguiente. No podía enfrentarme a ella esa noche, no en el estado en el que me encontraba. Esa noche, dormí en el sofá. No podía soportar la idea de dormir en nuestra cama, rodeada del olor de Rodrigo y los recuerdos de nuestra vida juntos. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome como si hubiera sido atropellada por un camión. Mi cabeza palpitaba, mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, y mi corazón se sentía como si hubiera sido arrancado de mi pecho. Me arrastré hasta el baño y me miré en el espejo. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el maquillaje corrido, el cabello enmarañado y una expresión de derrota total en el rostro. ¿Qué has hecho, Isabela?, me pregunté en voz alta. Si sigues escuchando la historia, considera suscribirte al canal Volviendo a la Historia
Con un suspiro, me duché y me vestí mecánicamente. Tenía que enfrentarme a mi madre, y no tenía idea de cómo iba a explicarle lo que había sucedido. El viaje en coche hasta la casa de mi madre fue una tortura. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para que mi mente repasara los eventos de la noche fatídica, para imaginar todos los escenarios posibles de cómo iría esta conversación. Cuando finalmente llegué, me quedé sentada en el coche por varios minutos, reuniendo el coraje para salir. Finalmente, con un profundo suspiro, me obligué a caminar hacia la puerta. Mi madre abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Su rostro estaba pálido y tenso, con líneas de preocupación que no recordaba haber visto antes. «Isabela», dijo, su voz apenas un susurro. «Entra». La seguí hasta la sala de estar, notando que la casa estaba inusualmente silenciosa. «¿Dónde está Carlos?», pregunté, casi temiendo la respuesta. Mi madre se sentó en el sofá, indicándome que hiciera lo mismo. «Se ha ido», respondió simplemente. Me senté, sintiendo como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. «Mamá, yo...» «No», me interrumpió, levantando una mano. «Déjame hablar primero. Necesito que me escuches, Isabela». Asentí en silencio, preparándome para lo peor. Cuando Carlos llegó a casa la otra noche, con la cara golpeada y la ropa desgarrada, supe que algo terrible había pasado. Comenzó. Me contó todo. O al menos, su versión de los hechos. Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Qué le habría dicho Carlos?» «Me dijo que tú lo sedujiste», continuó mi madre, su voz temblando ligeramente. «Que lo llevaste a ese bar con la intención de estar con él. Dijo que tú iniciaste el beso, que él trató de detenerte, pero que estabas demasiado ebria. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mamá, eso no es...» «Déjame terminar», me interrumpió nuevamente. Al principio no quería creerlo. No podía imaginar que mi hija pudiera hacer algo así. Pero luego, Carlos mencionó que no era la primera vez que mostrabas interés en él. Dijo que habías estado coqueteando con él durante años, enviándole señales. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No podía creer lo que estaba escuchando. Carlos no solo había tergiversado lo que había sucedido esa noche, sino que había inventado una historia completamente falsa sobre nuestras interacciones pasadas. «Mamá, te juro que nada de eso es cierto», dije entre sollozos. Nunca, jamás he mostrado interés en Carlos. Esa noche fue un error terrible. Había bebido demasiado, estaba enojada con Rodrigo y Carlos, él se aprovechó de la situación. Fui débil y cometí un error horrible, pero te juro que nunca antes había pasado nada entre nosotros. Mi madre me miró por un largo momento, sus ojos llenos de dolor y confusión. «¿Por qué debería creerte, Isabela? Carlos es mi esposo. Ha estado a mi lado durante años. ¿Por qué mentiría sobre algo así?» Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿Y yo qué soy, mamá? ¿No soy tu hija? ¿No me conoces mejor que a nadie? ¿De verdad crees que yo sería capaz de hacer algo así?» Vi el conflicto en sus ojos, la lucha interna entre creer a su esposo o a su hija. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. «No sé qué creer, Isabela. Todo esto es demasiado. Carlos se ha ido. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para decidir si puede perdonarme por dudar de él». Sentí que la furia se apoderaba de mí. ¿Perdonarte a ti? Mamá, él es quien debería estar pidiendo perdón. Te está manipulando, ¿no lo ves? Mi madre se levantó abruptamente. Creo que deberías irte, Isabela. Necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer. Me puse de pie, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Mamá, por favor, te necesito. No puedes creerle a él sobre mí. Pero vi en sus ojos que, al menos por ahora, no iba a escucharme. Con el corazón roto, me dirigí a la puerta. «Te amo, mamá», dije antes de salir. «Y lamento mucho todo esto. Espero que algún día puedas ver la verdad».
salí de la casa de mi madre sintiéndome completamente devastada. En cuestión de días, había perdido a mi esposo y ahora parecía que también había perdido a mi madre, todo por un momento de debilidad, por un error que nunca debería haber cometido. Conduje sin rumbo por la ciudad, las lágrimas nublando mi visión. No sabía a dónde ir. No podía volver a casa. No podía enfrentarme a la soledad de ese apartamento lleno de recuerdos. Casi sin darme cuenta, me encontré aparcando frente al edificio de Mariana. Mi amiga me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Me dejó llorar en su hombro durante horas, ofreciéndome pañuelos y palabras de consuelo. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», me dijo finalmente. «No tienes que enfrentar esto sola». Asentí, agradecida por tener al menos una persona en mi vida que aún estaba de mi lado. Los días siguientes pasaron en una especie de nebulosa. Me movía por el apartamento de Mariana como un fantasma, apenas comiendo, apenas durmiendo. Rodrigo no me había llamado, mi madre no respondía a mis mensajes, y Carlos, bueno, era mejor no pensar en Carlos. Fue Mariana quien finalmente me sacó de mi estupor. «Isabela», me dijo una mañana, sentándose a mi lado en el sofá. «No puedes seguir así. Necesitas enfrentar lo que ha pasado y decidir qué vas a hacer ahora». Levanté la mirada de la taza de café que había estado mirando fijamente durante la última hora. «¿Qué puedo hacer, Mariana? Lo he arruinado todo». Ella tomó mi mano entre las suyas. «Has cometido un error. Sí, un error grande, pero eso no significa que tu vida se haya acabado. Tienes que decidir cómo vas a seguir adelante». Sus palabras penetraron la niebla de autocompasión en la que había estado viviendo. Tenía razón. No podía seguir así indefinidamente. «¿Por dónde empiezo?», pregunté, sintiéndome perdida. «Creo que lo primero es que necesitas hablar con un terapeuta», sugirió Mariana. «Alguien que pueda ayudarte a procesar todo lo que ha pasado y a entender por qué hiciste lo que hiciste». La idea de hablar con un extraño sobre mis problemas me aterrorizaba, pero sabía que Mariana tenía razón. Necesitaba ayuda profesional para navegar este desastre en el que me había metido. «Y creo que deberías considerar buscar un trabajo», continuó. «Algo que te mantenga ocupada y te dé un propósito». Asentí lentamente. Había dejado mi trabajo hace un año para concentrarme en escribir una novela, un sueño que ahora parecía tan lejano y trivial. «Tienes razón», dije finalmente. «No puedo seguir escondiéndome del mundo». Esa tarde hice mi primera cita con una terapeuta. También actualicé mi currículum y comencé a buscar ofertas de trabajo. Era un comienzo pequeño, pero se sentía como un paso en la dirección correcta. Las semanas siguientes fueron un desafío constante. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, recordando todo lo que había perdido. Pero poco a poco, con la ayuda de la terapia y el apoyo incondicional de Mariana, comencé a enfrentar mis demonios. En nuestras sesiones, la doctora Ramírez me ayudó a explorar los motivos detrás de mis acciones aquella noche fatídica. Hablamos sobre mi relación con Rodrigo, sobre los problemas que habíamos estado ignorando durante meses. «Isabela», me dijo en una de nuestras sesiones, «lo que hiciste fue un error, pero no surgió de la nada. Había problemas subyacentes en tu matrimonio que necesitan ser abordados». Reflexioné sobre sus palabras. Era cierto que Rodrigo y yo nos habíamos estado distanciando últimamente. El trabajo lo consumía cada vez más, y yo me había sumergido en mi escritura, creando un muro invisible entre nosotros. «Pero eso no justifica lo que hice», protesté. «No, no lo justifica», acordó la doctora Ramírez. «Pero entender el contexto puede ayudarte a perdonarte a ti misma y a trabajar para ser una mejor persona en el futuro. Perdonarme a mí misma. Esa era la parte más difícil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de dolor en el rostro de Rodrigo, la decepción en los ojos de mi madre. ¿Cómo podía perdonarme por haberles hecho tanto daño?
Mientras tanto, mi búsqueda de trabajo finalmente dio frutos. Conseguí un puesto como editora en una pequeña editorial. No era el trabajo de mis sueños, pero me mantenía ocupada y me daba un propósito diario. Un día, mientras revisaba un manuscrito en mi nuevo escritorio, recibí un mensaje de Rodrigo. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. Necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en el café de siempre mañana a las 5? Si sigues escuchando la historia, considera suscribirte al canal, Volviendo a la Historia. Mis manos temblaban mientras respondía afirmativamente. Después de semanas de silencio, finalmente tendría la oportunidad de hablar con él cara a cara. El día siguiente pasó en una bruma de ansiedad y anticipación. Cuando finalmente llegué al café, Rodrigo ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas y una barba de varios días. «Hola», dije suavemente, sentándome frente a él. «¿Hola, Isabela?», respondió, su voz neutra. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que él hablara de nuevo. «He estado pensando mucho estas últimas semanas», comenzó. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre nuestro futuro». Asentí, sin atreverme a interrumpirlo. «Lo que hiciste me destrozó, Isabela», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Confiaba en ti más que en nadie en el mundo, y tú traicionaste esa confianza de la peor manera posible». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Lo sé, Rodrigo, y lo siento tanto. Daría cualquier cosa por poder volver atrás y cambiar lo que hice». Él asintió lentamente. «Lo sé, y parte de mí quiere perdonarte, quiere intentar reconstruir lo que teníamos, pero otra parte...». «¿Otra parte qué?», pregunté cuando se detuvo. «¿Puedes prometerme eso? ¿Puedes jurarme que si te perdono, si intentamos reconstruir nuestro matrimonio, nunca volverás a traicionar mi confianza?» «Te lo juro», respondí sin dudar. «Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, Rodrigo. Te amo, y estos meses sin ti han sido un infierno». Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. «No va a ser fácil», dijo. «Vamos a necesitar ayuda profesional, terapia de pareja, y va a llevar tiempo reconstruir la confianza». Sentí que mi corazón se llenaba de esperanza. «¿Eso significa que estás dispuesto a intentarlo?», asintió lentamente. «Sí, estoy dispuesto a intentarlo. Pero Isabela, esta es tu última oportunidad. Si algo así vuelve a suceder, se acabó para siempre». «Lo entiendo», dije, tomando su mano sobre la mesa. «Te prometo que no te decepcionaré». Salí de esa reunión con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que teníamos un largo camino por delante, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para salvar nuestro matrimonio. Sin embargo, aún quedaba un asunto pendiente: mi madre y Carlos. Decidí que era hora de enfrentar la situación de frente. No podía permitir que las mentiras de Carlos destruyeran mi relación con mi madre. Con el corazón en la garganta, marqué su número. Para mi sorpresa, respondió al segundo timbre. «¿Isabela?». Su voz sonaba cansada y cautelosa. «Mamá, necesitamos hablar», dije, tratando de mantener la calma. «Por favor, dame la oportunidad de explicarte todo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, mi madre habló. «Está bien. ¿Ven a casa mañana por la tarde?». El día siguiente, me encontré nuevamente frente a la puerta de la casa de mi madre. Esta vez, estaba decidida a no irme hasta que hubiera aclarado todo. Mi madre me recibió con una expresión neutral, invitándome a pasar en silencio. Nos sentamos en la sala, el aire cargado de tensión. «Antes de que digas nada», comenzó mi madre, «quiero que sepas que Carlos y yo nos hemos separado». Sentí una mezcla de sorpresa y alivio.
Mamá, Déjame terminar, me interrumpió. Después de que te fuiste aquel día, comencé a pensar en todo lo que había pasado, en cómo Carlos había estado actuando últimamente, en las pequeñas inconsistencias en su historia, y entonces recordé algo. Se detuvo, como si le costara continuar. ¿Qué recordaste, mamá?, pregunté suavemente. Recordé la forma en que te miraba a veces, dijo, su voz apenas un susurro. Como siempre encontraba excusas para estar cerca de ti, y me di cuenta de que tal vez no eras tú quien había estado enviando señales todos estos años. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Oh, mamá, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Lo siento tanto. Siento no haberte dicho nada antes. Tenía miedo de que no me creyeras, de que lo eligieras a él sobre mí. Mi madre se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Yo soy quien debería disculparse, Isabela. Debí haber confiado en ti desde el principio. Eres mi hija, y te conozco mejor que a nadie en el mundo. Perdóname por dudar de ti. Nos abrazamos, llorando juntas, liberando toda la tensión y el dolor de las últimas semanas. ¿Qué pasó con Carlos?, pregunté cuando finalmente nos separamos. Le pedí que se fuera, respondió mi madre. Cuando lo confronté con mis sospechas, se puso a la defensiva, furioso. Y en ese momento, supe que tú decías la verdad. Un hombre inocente no habría reaccionado así. Sentí una oleada de alivio y gratitud hacia mi madre. Gracias por creerme, mamá. No sabes lo mucho que significa para mí. Pasamos el resto de la tarde hablando, poniendo todo sobre la mesa. Le conté sobre mi terapia, sobre mi conversación con Rodrigo, sobre mi determinación de reconstruir mi vida y mis relaciones. Estoy orgullosa de ti, Isabela, dijo mi madre al final. Has cometido errores, pero estás enfrentándolos con valentía, y quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Salí de casa de mi madre sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, que reconstruir la confianza con Rodrigo no sería fácil, que todavía tenía mucho trabajo que hacer en mí misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en el sofá de Mariana, recibí un mensaje de Rodrigo. ¿Quieres venir a casa mañana? Podríamos hablar más sobre cómo avanzar. Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Respondí con un simple sí, pero esa única palabra estaba cargada de promesas y esperanzas para el futuro. Me acosté esa noche pensando en todo lo que había pasado, en cómo un solo momento de debilidad había estado a punto de destruir todo lo que amaba. Pero también pensé en cómo, a través del dolor y la lucha, había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, que habría días en los que la culpa y el arrepentimiento me abrumarían. Pero también sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño que había causado, para ser digna del amor y la confianza de las personas que me importaban. Mientras me quedaba dormida, hice una promesa silenciosa, a Rodrigo, a mi madre, a mí misma. Una promesa de ser mejor, de aprender de mis errores, de nunca volver a tomar por sentado las relaciones que daban sentido a mi vida. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Y estaba lista para enfrentarlo, con todas sus dificultades y posibilidades. Porque al final, eso es lo que significa crecer, ¿no? Enfrentar nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante, un poco más sabios, un poco más fuertes. Y así, con esa resolución en mi corazón, me quedé dormida, lista para enfrentar lo que el mañana pudiera traer.